a propósito de lo que tú mencionabas ahorita, como existen muchas propuestas de lo que tiene que ver el asunto de la catedral, en este caso, también siempre han existido muchas interrogantes con relación a lo que tiene que ver el emprendimiento y más en el área del mundo de la arquitectura. Bien difícil. Tú sabes que leí una frase, a propósito de que tú siempre mencionas frases al inicio del programa, que es de Woody Allen, que dice que el 90% del éxito del éxito se basa simplemente en insistir. Eso obedece a que muchas veces... Woody Allen, el director. El director, ajá. Obedece justamente a que nos cansamos a mitad de camino y muchas veces nos rendimos a mitad de camino, y eso hace que los proyectos que uno tiene, uno los suelte por un asunto de cansancio. Y el fracaso debe ser la mejor motivación para uno seguir. Claro, lo que pasa es que muchas veces uno entiende que el fracaso es como... El final. El tropezón que se da ya, como quien dice, como para caerse ya definitivamente. Así es. Y simplemente es una prueba más. Bien. Señores, el concepto de emprendimiento tiene que ver justamente con dar primeros pasos. Nunca pensar que un emprendimiento significa tenerlo todo a la mano, sino más bien que en el trajín de la vida, en el proyecto que se quiere emprender en lo particular, ya sea a nivel personal, profesional, educativo, cualquiera que sea el emprendimiento que se quiera hacer, debe de ser siempre paso a paso. Aquí en República Dominicana, emprender, y más en el área de lo que tiene que ver la arquitectura, es un tanto difícil porque nos arropa mucho el 60% de la informalidad, que es lo que siempre mencionamos aquí. Tú decir como quien dice como que tú vas a romper con ese esquema de informalidad es tan difícil como también emprender en el mismo sentido, porque enfrentarte a un grupo de personas que están haciendo trabajos al igual que muchos profesionales indica que hay una obvia realidad que tiene que ver justamente con romper con ese esquema. Entonces, comenzando por ahí, es bueno decirle a todos ustedes que es eso le compete al Estado. Sí, le compete al Estado cuidar de que la parte profesional tenga una mejor participación. Pues le conviene también. Y le conviene también. Pero ¿qué pasa? El Estado no tiene, que es lo que mencionábamos en un momento, para hacer un pequeño preámbulo, no tiene quizá la estructura. Porque mira, existen, por ejemplo, instituciones como Obras Públicas, instituciones como el gremio del CODIA, vamos a decir el ayuntamiento, que tienen que ver de cierta manera con el cuidado de que las instalaciones que se hagan, los proyectos que se hagan, se respeten desde el punto de vista de ejecución. Pero ¿qué pasa? Si esa particularidad de cuidado no se tiene, tú no puedes garantizar que lo demás se pueda cumplir. Entonces, imagínense, por ejemplo, yo le diga que existen, para poner en contexto más o menos la idea, algunas trabas, mitos, para poder emprender en lo que tiene que ver el asunto de arquitectura. Muchas personas dicen que si tú no tienes la fuerza suficiente, no lo vas a lograr. Realmente eso es un mito falso, porque no existe una garantía completamente de que si tú tienes todas la fuerza suficiente para tú hacer lo que tú quieres, vas a lograr lo que tú andas buscando, porque eso depende mucho de la forma en cómo tú puedas proyectar lo que tú andas buscando. O sea, en este sentido, la idea que tú tienes para alcanzar ese proyecto, las estrategias que tú tengas, y una serie de detalles que tienen que ver mucho con la forma en cómo la persona pueda acceder. Luis, pero en términos generales, yo pudiera poner, por ejemplo, varios ejemplos. Vamos a ver. Una manera para mí práctica de poder alcanzar esa parte que tiene que ver con emprendimiento es, si tú lo quieres hacer, por ejemplo, desde tu plataforma independiente, sin invertir ciertos recursos, porque la parte de emprendimiento requiere muchas veces la parte de los recursos, es haciendo un levantamiento de información. ¿En qué sentido? Tú vives en una zona, ya sea barrio, ciudad, ensanche, pueblo, lo que tú quieras. Y siempre en todas las áreas hay una serie de edificaciones, negocios, quizá proyectos que se estén haciendo, en donde se puedan identificar potenciales a futuro o en el momento para tú poder ofrecer algún tipo de servicio. Si tú te fijas, o si se fijan, ese tipo de situaciones se pueden dar inclusive hasta en el entorno inmediato en donde uno vive, hasta inclusive en un colmado. Un ejemplo sencillo es que tú veas que hay un establecimiento que necesita algún tipo de reestructuración, y si tú eres una persona que tiene algún tipo de visión ante ese tipo de asuntos,
tú pudieras ofrecer algún tipo de servicio a esa persona sin la persona estar solicitando otro en un momento, como una manera de tú vender lo que tú haces, para que si la persona se interesa, tú puedas automáticamente hacerle preparar una oferta, prepararle inclusive hasta una presentación o algo que indique o que muestre realmente el interés que tú tienes ante un posible escenario de tú hacer un trabajo. Sí, pero un colmado como que no... No, puse un ejemplo, pareciera insignificante realmente, pero a veces hay cosas que tú la ves como potencial en función del entorno que tú tienes, porque fíjate que un colmado tú lo puedes encontrar en cualquier área. En el país completo... Ahora, un colmadón sí. Un colmadón sí. Que claro, se preparan, se cierran. Sí, se cierran, se preparan y todo eso. Nada, señores, el tema yo lo llevo básicamente porque existen una gran cantidad de jóvenes que salen de las universidades que no tienen los nichos necesarios para poder emprender y a veces no encuentran las plazas de trabajo disponibles para poder conseguir trabajo en este sentido. Y eso realmente preocupa mucho porque muchos jóvenes a veces se dedican a otro tipo de funciones o hacen otro tipo de profesiones porque no encuentran las plazas de trabajo suficientes para poder ejercer en su carrera. A veces hay personas que trabajan en otras áreas y estudian en una carrera en específico, o sea, y no hacen otra cosa. Y hacen otra cosa. Entonces quisieran tener la oportunidad quizás de poder hacer algo relacionado a su carrera y no lo hacen. Entonces yo encontrándome con esta situación dije, oye, pero y es que no hay nada con lo cual las personas puedan emprender en algo que tenga que ver con lo suyo. Y la idea me surgió justamente por eso, porque como hay un vacío en ese sentido, yo dije, no, pero que tienen que haber muchísimas cosas que se pueden hacer. Y ahí es cuando yo comienzo a estudiar del tema y a ver realmente cuáles son las aristas que nos arropan en ese sentido y que uno a veces no tiene quizás las condiciones en este caso. Entonces, nada, traerles esa información y que sepan que siempre que se tenga el interés para poder ejecutar algún tipo de proyecto o emprendimiento, siempre hay algunas alternativas para hacerlo. Qué bueno que tú traes a colación ese tema, a propósito de los invitados que tenemos hoy, que son los 3 arquitectos y los 3 directores de escuela de diferentes universidades, que eso lo pudiéramos abordar con ellos más adelante, luego del tema que tenemos pendiente, sobre la inclusión, diría yo, de una materia sobre emprendimiento para arquitectos, porque uno sale a la calle y uno se encuentra con el monstruo. Sí. Tú no sabes lo que tú vas a hacer. Con una realidad bastante difícil. Tú no sabes. Entonces, qué bueno que tú lo traes y eso quizás podamos tocarlo. Vamos a tocarlo ahorita a ver qué piensan los colegas. Está bien, vámonos a la pausa y regresamos con nuestros invitados de esta tarde.